Hola, bienvenidos a una nueva sesión de Yamaha Experts Online. En estas sesiones iremos haciendo un repaso de los diferentes pianos digitales y teclados de Yamaha, mostrando algunas de sus funciones, viendo qué instrumento es más indicado para cada tipo de músico e incluso explicando algunos trucos para que le saquéis el máximo partido en cada situación. El Yamaha DGX 670 es el último modelo de la serie DGX, los pianos digitales portátiles de Yamaha que incorporan cientos de voces de instrumentos y estilos de acompañamiento. Este nuevo piano incorpora un montón de nuevas funciones y un sonido actualizado y mucho más real. Es mucho más que un piano portátil. Con el nuevo DGX 670 será como tener a toda una banda en tus manos. Podemos utilizarlo para tocar piezas de piano solo gracias a que tenemos un teclado contrapesado GHS. Este sonido que habéis escuchado es la muestra del piano de gran cola CFX de Yamaha, el buque insignia de los pianos de cola de Yamaha. Además, podemos personalizar nuestro sonido de piano como queramos, para que se adapte a nuestro gusto y necesidades. Pero su sonido va mucho más allá de la muestra del CFX. El DGX incorpora algunas funciones que hacen que sea mucho más realista y parecido a un piano acústico. Tenemos, por ejemplo, la función VRM o modelado de resonancia virtual, que emula las infinitas resonancias que se producen en un piano acústico, tanto por la tabla armónica como por el mueble del piano y las cuerdas entre sí. VRM analiza en tiempo real qué teclas estás tocando y en qué momento pisas los pedales para ofrecerte una reverberación increíblemente realista. Además, podrás personalizar el sonido del piano a tu gusto, modificando la afinación, el brillo o la dureza de la respuesta. Y si tocas con auriculares, el optimizador estereofónico te permite disfrutar de un sonido más abierto y será como si el sonido saliera directamente del mueble del piano. Así tendrás una experiencia mucho más natural y confortable al tocar con auriculares. Pero como decía, el DGX es mucho más que un piano. Podemos tocar con estilos de acompañamiento. Los estilos son acompañamientos de toda una banda, una big band o incluso una orquesta sinfónica y que van siguiendo perfectamente la armonía de los acordes que estemos tocando en el piano. Podemos usar esta función para estudiar, por ejemplo, usando un acompañamiento en lugar de un simple metrónomo. También viene muy bien si tocas en una banda, ya que puedes practicar las canciones con los estilos para luego ir a tocar con el resto de músicos y saber pues, lo que tienes que tocar. Y como es un piano portátil, puedes utilizarlo incluso pues, para tocar en directo con los estilos, como si fueras un entertainer, para amenizar una fiesta, tocar en una sala o donde tú quieras.
Además, hay nuevas funciones que podemos usar con los estilos, que los hacen aún más dinámicos y realistas. Tenemos la función de estilos adaptativos, que se adaptan en intensidad y complejidad a nuestra manera de tocar. Para cuando queremos que el instrumento principal cobre verdadero protagonismo, tenemos los estilos simples, en los que el acompañamiento se simplifica a bajo y batería para tener un sonido de trío. Y si estás dando tus primeros pasos en el piano y en esto de la armonía, no te preocupes. Con la función Smart Chord podemos tocar los acordes completos con solo una tecla. Y la función que más me gusta es la de Unison and Accent. Es increíble. Con solo pisar el pedal podemos hacer que los instrumentos suenen al unísono con la melodía que estamos tocando con la mano derecha, o acentuar una nota en cualquier momento aprovechando toda la potencia de los estilos. Por supuesto, como en casi todos los teclados de Yamaha, podemos grabarnos para ver nuestros progresos al piano o para compartir nuestras interpretaciones con amigos y familiares o en las redes sociales. Podemos grabar en formato MIDI para después hacer cambios en un secuenciador o incluso sacar la partitura tanto de lo que hemos tocado como de los instrumentos del estilo. Y si lo que quieres es simplemente grabar tu interpretación rápidamente, puedes grabarte en formato de audio de toda la vida y compartir tu tema con quien quieras. Además, con el DGX también podemos aprender y estudiar piano gracias a sus útiles funciones de aprendizaje. También tenemos muchas posibilidades en cuanto a conectividad. Podemos enviar música desde nuestro móvil, por ejemplo, a través de Bluetooth para poder tocar encima de nuestras canciones favoritas.
contemplar, porque en un instante me preguntará qué se para. Y si alguna canción resulta complicada de aprender, podemos utilizar la app Chord Tracker, que analiza las canciones que tenemos en nuestro móvil o tablet y nos saca un cifrado de los acordes. Después podemos enviar este cifrado directamente al piano y tocar con cualquier estilo. Si nos gusta cantar, podemos conectar un micrófono y sonar por los altavoces del piano e incluso grabarnos en un pendrive. Y si nos gusta producir música, podemos utilizar nuestro piano como teclado maestro y como fuente de sonido, conectándolo a un ordenador con USB y con nuestro software de producción favorito, por ejemplo Cubase. Además, para que quede mucho mejor en nuestra casa y tocar con más comodidad, podemos incorporarle su mueble a juego, el L300, y la pedalera de 3 pedales LP1 con las funciones de un piano de cola, tal como veis aquí. Como veis, el nuevo piano DGX 670 incorpora un montón de nuevas funciones y un sonido actualizado mucho más real. Es mucho más que un piano portátil. Con el nuevo DGX 670 será como tener una banda en tus manos. La serie PSR-SX sustituye a la antigua serie PSR-S e incluye también 3 nuevos modelos: el PSR-SX 600, el 700 y el más alto de la gama, el 900. Tanto si lo quieres para tocar en directo como si quieres tener toda una banda a tu disposición para tocar tus canciones favoritas o componer en casa, la serie PSR-SX es para ti. Para ello, este teclado pone a tu disposición cientos de sonidos y estilos de acompañamiento, efectos, posibilidades de grabación y todo un abanico de opciones de conectividad. Para daros una idea de las posibilidades de esta nueva serie, vamos a usar el PSR-SX 900. Es un teclado con prestaciones y un sonido profesional, con el que podrás hacer prácticamente todo lo que se te ocurra. El manejo es muy sencillo gracias a su pantalla táctil. En la pantalla principal tenemos a mano casi todo lo que vamos a necesitar para tocar en directo. Podemos ver el estilo utilizado, los sonidos, el tempo, la canción MIDI, y si necesitamos configurar algo más, vamos al menú y ahí tenemos todo el resto de funciones del teclado. Por supuesto, tenemos todos los sonidos que podemos necesitar, como el piano. También guitarras, como esta guitarra flamenca. O cuerdas orquestales. También incorpora un nuevo joystick para controlar el sonido del instrumento de una manera rápida e intuitiva. Pero, como os decía, podemos hacer mucho más.
Tenemos los estilos, que son bases de acompañamientos que podemos controlar tocando los acordes, que hacen que puedas tener la sensación de tocar con una banda. O con una orquesta. O, por ejemplo, con una Big Band. Pero es que tenemos muchas más funciones añadidas para que los estilos sean aún más dinámicos. El PSRS X900 incorpora la función Chord Looper. Imagina que quieres hacer un solo de guitarra con distorsión, pero necesitas una mano para tocar las notas de la guitarra, la otra para controlar el joystick y hacer los bendings, y necesitarías otra pues, para tocar los acordes de la canción. Pero claro, nos falta una mano. Lo que podemos hacer es preprogramarnos la secuencia de acordes que queremos tocar con la función de Chord Looper y simplemente la podemos reproducir en bucle. Podemos programarlo previamente, guardarlo en un registro y utilizarlo cuando queramos. O incluso podríamos hacerlo en directo mientras estamos tocando y activarlo y desactivarlo cuando queramos. Otra función muy útil que le salvará la actuación a más de uno es la función de Style Reset. Con esta función podemos ir al principio del compás en cualquier momento. Por ejemplo, si estás tocando un tema con un compás irregular o uno que tiene compases con más o menos tiempos, o incluso si acompañas a un músico que no tiene muy claro lo del tempo y al final eres tú el que le tienes que acompañar a él. Y para los que os gusta hacer música electrónica, tenemos también unos estilos especiales que se llaman estilos DJ. Estos estilos tienen secuencias preprogramadas de acordes ya de serie, de manera que podemos simplemente tocar la tónica de la canción y nos dejan las dos manos libres para poder tocar o manejar el teclado. Esto es especialmente útil cuando queremos usar los mandos de directo que tenemos aquí. En estos mandos podemos asignar efectos, filtros a nuestro gusto y poder utilizarlos para modificar el sonido mientras estamos tocando. Por ejemplo, podemos asignar un filtro de estilo a este mando y un retrigger a este otro y hacer una verdadera sesión de DJ. Una función muy interesante para los que tocamos en directo con varios grupos son las playlists.
Son listas de registros y canciones que podemos configurar muy fácil y rápidamente y hacer el repertorio ordenado con todo lo que necesitamos en pocos minutos. Por ejemplo, puedo mover cualquier registro que tengo en la playlist y ponerlo en la posición correcta fácilmente. Podemos guardarlo en la memoria y utilizarlo en el siguiente concierto con la misma banda o modificarlo en un minuto. Es muy fácil. Por supuesto, si tenemos un tema que hemos compuesto y queremos compartir con nuestros amigos o nuestra propia versión de una canción conocida, podemos grabarnos tanto en MIDI como en audio. Podemos grabar en formato MIDI para después hacer cambios en un secuenciador o incluso sacar la partitura de los instrumentos, tanto de la melodía como de los propios instrumentos del estilo. Y si lo que quieres es simplemente grabar tu interpretación rápidamente, puedes grabarte en formato de audio de toda la vida. Podemos guardar nuestra canción en un pendrive USB y después compartirlo con quien queramos. Si nos gusta cantar, podemos conectar un micrófono y sonar por los altavoces del piano. Además, entre otros efectos, podemos añadir un armonizador vocal que nos añade voces a la nuestra propia según los acordes que estemos tocando en el teclado. O incluso un vocoder para emular ese sonido tan famoso de sintetizador que habla y que se escucha en muchísimas canciones. Para aquellos a los que os gusta tocar, pero también montar sesiones de karaoke con vuestros amigos, con el PSR-SX 900 tienes lo mejor de ambos mundos. Podemos conectar una pantalla externa a nuestro PSR-SX y ellos pueden ver la letra de las canciones en la pantalla y cantar con el micro conectado al teclado. Y yo puedo estar viendo la partitura en la propia pantalla del teclado. O, si quiero practicar mis canciones favoritas, pero no tengo a nadie en casa que cante, puedo enviar por Bluetooth las canciones de mi smartphone o tablet a mi propio teclado para que suenen por los altavoces y yo tocar encima de las canciones originales. Deja de soplar, porque en un instante me preguntará qué se para. Como os decía al principio, este teclado tiene un sonido profesional. Yo lo he usado para hacer mis propias producciones musicales con los sonidos que vienen incorporados. Para ello, lo podemos conectar a nuestro ordenador y utilizar el teclado tanto como teclado maestro para controlar nuestros instrumentos virtuales, como de fuente de sonidos con los sonidos que trae el propio PSR. Además, no estamos limitados a los sonidos que vienen de fábrica. Tenemos un montón de packs de expansión de estilos y sonidos disponibles para instalar en nuestro PSR gracias a la memoria de expansión de 1 GB que viene incorporada. Tenemos packs para todos los gustos y además todos estos packs son gratuitos desde la página de Yamaha. Tanto si lo quieres para tocar en directo como si quieres tener toda una banda a tu disposición para tocar tus canciones favoritas o componer en casa, la serie PSR-SX es para ti. Gracias por asistir a esta sesión de Yamaha Experts Online. Si tenéis alguna duda, podéis ir a vuestro distribuidor de Yamaha autorizado más cercano o entrar en la sección de consultas de yamaha.es. Nos vemos en la próxima sesión.